El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, en primer lugar, extienden un especial agradecimiento a la Universidad César Vallejo y a la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios por habernos acogido el día de hoy con la finalidad de poder realizar una actividad académica dirigida a todo el personal y de manera especial a los estudiantes de esta gran casa de estudios. Y asimismo agradecemos el hecho de que ustedes se encuentren presentes, ya que eso significa que han hecho una pausa en sus respectivas agendas para poder acompañarnos el día de hoy. Las primeras palabras van a estar a cargo de la señora rectora de la Universidad de César Vallejo, doctora Janet Tantelean, quien dará las palabras de bienvenida y saludo en la presente actividad académica. Muy buenos días con todos ustedes. En primer lugar, mi saludo al doctor Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional, por la gentileza que ha tenido de participar en este evento. Un saludo a todas las autoridades de nuestra Casa de Estudios y en particular de nuestra querida Escuela de Derecho de la que yo provengo, ¿verdad?, de la Facultad de Derecho y Humanidades, a la doctora Juliana Tirado, coordinadora de la Escuela Sede Trujillo, así como a los queridos docentes y estudiantes que esta mañana nos acompañan. Un agradecimiento especial a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, estudiantes que han venido con sus profesores, ávidos de aprender y conocer más a través de la ponencia La interpretación de la Constitución a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y mi cariño a la doctora Milagros y al doctor Alex, con quienes siempre hemos coordinado y el día de hoy hemos tenido la oportunidad de conocernos ya presencialmente y que laboran y se desempeñan en el Tribunal Constitucional. Para mí es un honor realmente estar el día de hoy aquí participando de este singular evento tan importante y que está reuniendo a académicos y sobre todo a estudiantes interesados en el estudio y en la práctica del derecho constitucional desde una perspectiva profundamente relevante y actual. Como coorganizadores, como Escuela de Derecho de Universidad César Vallejo de este conversatorio, me siento agradecida realmente y emocionada por la presencia el día de hoy en este campus de la Universidad César Vallejo. Precisamente en la antesala a este evento conversábamos con el doctor Elder sobre la importancia en una universidad de mantener campus como institución viva. Y eso es lo que precisamente nuestro fundador, el doctor César Acuña Peralta, siempre ha mantenido en favor de ustedes, de los estudiantes y de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Un campus en donde ustedes pueden no solo aprender, intercambiar conocimientos, reflexionar, sino también estudiar, aprender y estar en contacto con sus grupos de trabajo, sus compañeros, profesores y amigos. Considero que la Constitución, nuestra Carta Magna, es el fundamento sobre el cual se edifican todas las instituciones y se garantizan, como no, nuestros derechos y nuestras libertades. Sin embargo, su interpretación no es estática. El Tribunal Constitucional de nuestro país, por tanto, actúa como el intérprete máximo de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. A través de su profunda y prolífica jurisprudencia, el tribunal no solo resuelve controversias, sino que también guía a la sociedad en la comprensión de los valores, principios y derechos que orientan nuestra vida cotidiana. Durante este conversatorio estoy plenamente convencida que vamos a explorar diversas dimensiones de la interpretación constitucional a cargo de un magistrado como es el doctor Elder Domínguez, quien se caracteriza por ser un magistrado probo y honesto, no solo por las cualidades académicas que lo avalan, sino también por las cualidades
personales que lo caracterizan y a quien conozco desde hace muchos años. Desde el análisis de casos emblemáticos hasta las discusiones sobre el impacto de estas decisiones en la política y la sociedad, podremos también abordar las metodologías de interpretación y los desafíos futuros en el ámbito constitucional. Invito aquí a los estudiantes a participar activamente a través de sus preguntas, enriqueciendo así el debate y la reflexión colectiva. Que esta jornada maravillosa de esta mañana sea un espacio de aprendizaje, sea un espacio de intercambio de ideas y del fortalecimiento de nuestro compromiso con la justicia constitucional y también de lo que nosotros conocemos como la identidad vallejiana por el simple hecho de estar presentes aquí. Demos inicio a una agenda llena de enriquecedora presentación y fructíferos debate. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Elder Domínguez. Esta es su casa, sea usted bienvenido a ella y esperamos contar siempre con su participación. Muchos éxitos y muchas gracias a todos. Bien, antes de dar inicio a la exposición del señor magistrado, vamos a invitar a la mesa de honor a la doctora Nadia Palomino Fernández, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad César Vallejo, y al doctor Mariano Cruz Lescano, profesor de Derecho Procesal Constitucional de esta casa de estudios, para que nos acompañen. En breve también vamos a invitar al doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, que también nos va a acompañar en la mesa de honor. Le pedimos unos minutos, por favor, mientras nos consiguen una sillita, le agradecería mucho. Bien, vamos a ceder el uso de la palabra al señor magistrado del Tribunal Constitucional, quien a su vez es el director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Elder Domínguez Aro, a quien recibimos con fuertes palmas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Con la venia de nuestra señora rectora, Janet Antalián, miembro de la mesa, colegas y estudiantes de la Universidad César Vallejo. Mis primeras palabras siempre de agradecimiento por la invitación y el reconocimiento al valor de la educación y que ustedes simbolizan íntegramente lo que significa el proceso de diálogo y de debate democrático entre todos nosotros. Permítame señalar que es como si yo estuviera en casa. Conozco, si no a la mayoría, pero a un buen grupo de destacados profesionales, a la doctora Janet. Yo he estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, la doctora era docente en la facultad, ¿sí? La doctora Nadia, la última vez nos reunimos en un congreso en el año 2018, acá en Trujillo precisamente. Al doctor también, hace poco nos hemos encontrado en Lima. Y aquí también, a colegas, amigos presentes. Entonces, estamos en casa y nos da mayor libertad, seguramente, para poder conversar y dialogar. Fíjense ustedes, en el año 1995-96, vine aquí a la Casa de Estudios cuando estaba la universidad en plena formación. Yo precisamente estaba preparando una ponencia para presentar en un congreso de Derecho Procesal en Lima. Y acudí en esa oportunidad al jefe de carrera, el maestro Silfredo Orbegoso Venegas, a quien me presenté y le manifesté mi interés de si en alguna forma la universidad podría apoyarme en esta aventura. Entonces, fíjense ustedes,
hay esa conexión con la Universidad César Vallejo. Y cómo no, presente pues el gran bate vallejiano. Entonces, me siento entusiasmado, tengo una gran satisfacción de reencontrarme aquí con muy buenos amigos y amigas, y por supuesto con ustedes, que representan la esencia y el valor de vuestra casa de estudios. Ahora bien, quisiera muy brevemente señalar lo que vamos a tratar con ustedes y generar de alguna forma y construir un debate. El Tribunal Constitucional quiere difundir y debatir su jurisprudencia, que es lo más importante en un espacio como es el alma universitaria. Entonces quiero enfocarme en el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en aquellas probablemente piezas que creemos son fundamentales y que dado el tiempo vamos a analizar y estudiar, y cuál es el impacto también en nuestra sociedad. Y empezamos con decir lo siguiente: el derecho no es norma, por supuesto, pero necesita de la norma jurídica para que exista. Si no hay norma jurídica, no hay ciencia del derecho, no hay derecho. No quiero decir que el derecho es igual a un texto legal. Lo que sí queremos enfatizar que la norma jurídica es importante para el derecho. Pero no basta la norma jurídica. El texto legal es también importante, el contexto. Esto es la realidad, la coyuntura, la sociedad donde se va a desenvolver el derecho. Entonces siempre en esa labor interpretativa tenemos que buscar ese contacto entre el texto legal con el contexto. Y sobre todo en la labor jurisprudencial. Y además, para cerrar este triángulo entre texto legal, contexto legal, tenemos los valores y principios. Sobre la base de esta interpretación, del triángulo de la interpretación, podemos nosotros finalmente aplicar el derecho. Porque no solamente es necesario tener el texto legal. ¿Saben ustedes cuál es la operación que ha inventado el ser humano para que ese texto legal se aplique en la realidad? Es la interpretación. La interpretación, esa capacidad intelectual que todos tenemos nosotros para buscar el sentido de la norma o asignarle un sentido interpretativo, es ese instrumento que es la interpretación. Sin interpretación no podemos aplicar el derecho. Estará el código, estará la Constitución ahí, pero para darle vida es necesario una interpretación. Y pueden existir diversas interpretaciones, y sobre todo en el campo constitucional, porque existen diversos intérpretes. Cada uno de ustedes son intérpretes de la Constitución, objeto de interpretación. Entonces ya se imaginarán la diversidad de criterios interpretativos. Y por supuesto que eso debe generar debate y análisis de nuestras sentencias en general. Entonces, ese es un punto necesario antes de conversar sobre la jurisprudencia. ¿Sí? Y detrás de cada interpretación hay una corriente filosófica, ya sea positivista, justnaturalista, un análisis sobre el derecho dinámico, el justrealismo, etc. Pueden haber diversas corrientes filosóficas y seguramente cualquier interpretación sugiere tomar en cuenta alguna interpretación basada en una filosofía. Entonces, ese es el proceso de la interpretación. Y ahora sí pasamos a la interpretación jurídica, a la interpretación constitucional, y dar cuenta brevemente de algún balance sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y para ello también es interesante tomar en cuenta algunos elementos que nos van a permitir tener una mejor visión sobre el derecho y su base también argumentativa. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hemos llegado hoy, siglo XXI, para poder interpretar?
es importante conocer los antecedentes, una brevísima historia de cómo el ser humano interpretó nuestra Carta Fundamental. Y será pues en el siglo XVIII donde aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que en su artículo 16 señala contundentemente que una sociedad necesita una constitución, y esta constitución debe regular dos dimensiones fundamentales: la separación de poderes. La separación de poderes necesario en una convivencia, y la presencia de derechos. Derechos constitucionales, o en esa época derechos públicos, derechos subjetivos, libertades públicas. Son los dos elementos para que una constitución tenga, o mejor dicho, una sociedad tenga una constitución. Ahí aparece entonces el derecho a la constitución. El derecho de todos nosotros de tener un texto fundamental que limite el poder y que garantice nuestros derechos. Luego, en el siglo XIX, aparece el control difuso. Es decir, el juez es la única persona en el mundo que puede, fíjense ustedes, inaplicar una ley. Todos nosotros, como peruanos, como ciudadanos, tenemos el deber de cumplir la ley, nos guste o no nos guste. En cambio, fíjense ustedes, el juez es la única autoridad que puede inaplicar una ley cuando ésta contraviene el espíritu de la Constitución. Y luego ya pasamos al siglo XX, con la presencia de los tribunales constitucionales. Y catalogar a la Constitución no solamente como una norma política, sino sobre todo como una norma jurídica. Y para ello acudamos a la Ley Fundamental de Bonn de Alemania, que en su primer artículo y último párrafo señala que los derechos vinculan directamente a los poderes públicos. En consecuencia, se genera lo que se denomina el derecho de la Constitución. Esto es, que la Constitución tiene fuerza normativa, carácter vinculante y obliga a todos nosotros. La Constitución no solamente nos reconoce nuestros derechos, sino también nuestros deberes y obligaciones constitucionales. Y llegamos al siglo XXI. El siglo XXI, por lo menos en el caso peruano, para no ir muy lejos, establece lo que se denomina el constitucionalismo jurisprudencial. Vale decir que no basta conocer la ley, no basta conocer el ordenamiento jurídico, la ley como fuente del derecho, es lo que nos han enseñado del sistema greco-romano, sino también, acompañando a la ley, corresponde también conocer como una fuente importante la jurisprudencia, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, porque en el Perú todos los poderes públicos están en iguales condiciones. No hay un poder por encima del otro. Entonces la jurisprudencia juega un papel importante para poder interpretar la Constitución. Esto es, no solamente deben tener su Constitución, su nuevo Código Procesal Constitucional, porque así lo denomina su ley de creación, no solamente los tratados internacionales, sino también tener en cuenta y leer y releer la jurisprudencia de las altas cortes, en el caso peruano, y las altas cortes a nivel internacional, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, con este abanico podemos hoy, siglo XXI, tener un mejor sentido de interpretar las cosas. Bien, pero además también hay un ingrediente importante para interpretar las normas constitucionales, dentro del contexto que decíamos, texto legal y contexto. Este ingrediente importante es que nunca olvidemos que la Constitución, además de ser una norma jurídica, por supuesto, también es una norma política. Y también tenemos que darle una interpretación política a la Constitución. Y ahí está la gran diferencia con otras disciplinas del derecho. Y ahí nosotros también
debemos en nuestro quehacer interpretativo tomar esos ingredientes pues de la política, porque la política no es mala, por supuesto, ni el poder. Es una necesidad para la coexistencia del ser humano. Otra cosa distinta es que den mal uso de la política o abusen del poder. Pero son conceptos propios del derecho y de la política. ¿Por qué? Por la sencilla razón que las sentencias tienen consecuencias políticas, económicas y sociales. Entonces, esa perspectiva constitucional se debe tomar en cuenta al momento de interpretar una norma constitucional y no asumir a veces esos principios o esas reglas rigurosas del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho penal, porque son disciplinas diferentes al derecho constitucional. Entonces, en la interpretación también hay un campo importante para el derecho y la política. Porque a veces se pretende un concepto jurídico del derecho civil trasladarlo al derecho constitucional. O un concepto del derecho penal trasladarlo al derecho constitucional. En todo caso es al revés. Ustedes han ingresado no por la ventana, han ingresado por esa puerta. Así es. Entonces, para conocer el ordenamiento jurídico, entremos por la Constitución. Y no estoy diciendo que la Constitución es lo más importante. Lo único que estoy diciendo, jóvenes, es que en la vida hay que ubicarnos. Y la única forma en el ordenamiento jurídico de ubicarnos es ingresando por la primera puerta o el primer piso, que es la Constitución. Luego iremos al segundo piso, que serán las otras disciplinas. Es cuestión de orden nada más, y no de importancia, para no desmerecer ninguna disciplina del derecho. Entonces, estos son los postulados básicos para entender y comprender el fenómeno jurídico, la experiencia jurídica al momento de aplicar un texto legal, al momento de aplicar nuestra ley fundamental. Dicho esto, entonces pasemos a ver aquellas interpretaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional en algunas materias que creemos que vale la pena exteriorizarlas. Sin antes señalar, o mejor dicho, priorizar lo siguiente, pues. También hay dos formas de interpretación que deben estar presentes en todo ese proceso evolutivo y de construcción de nuestras ideas. Primero, al momento de interpretar, por supuesto que hay que ir a la exposición de motivos de nuestra Constitución, así como también a la exposición de motivos del Código Procesal Constitucional, para saber cómo pensaba el creador de la Constitución o del Código Procesal Constitucional. Es lo que algunos señalan los originalistas, la interpretación de aquellos padres, entre comillas, que crearon la Constitución, porque hay alguien que ha tenido que crear los más de 200 artículos que tiene la Constitución. Entonces hay que ver qué es lo que pensaban y cuál era su punto de vista para crear tal o cual artículo constitucional. Eso se llama, por supuesto, entonces, ¿sí?, la voluntad del constituyente. Y además también hay que interpretar por parte de nosotros, darle el sentido de interpretación a la norma. O sea, en el primer caso, busca la interpretación con el constituyente. Y en este segundo caso, cada uno de nosotros tenemos en esa potestad o en esa libertad de darle o asignarle un sentido a la norma constitucional. Y es por eso que la Constitución longeva de Estados Unidos por ahora sigue viviendo, con 7 artículos. ¿Por qué? Porque en todos estos años lo que han hecho los intérpretes es darle un sentido y asignarle un sentido de acuerdo al contexto del momento. O sea, no solamente basta la interpretación de aquellos que crearon esa ley fundamental, sino también la interpretación del momento, ¿sí?, de aquellos que aplican día a día la Constitución. Entonces, eso es más o menos lo que he tenido presente, por lo menos tiene presente el Tribunal Constitucional al momento de fallar determinadas causas, utilizando ese tipo de interpretación. Miren, todo un desarrollo histórico, un desarrollo evolutivo de la forma como debemos interpretar. Y además, no debemos interpretar un solo artículo de la Constitución y cerrarnos en nuestra interpretación, porque cada artículo se debe interpretar de conformidad
con los demás artículos que constituyen o que integran el texto constitucional. Esto es la unidad de la Constitución. Si yo voy a interpretar el artículo 40, lo debo hacer interpretar con el artículo primero. Porque si solo nos cerramos en un artículo, nuestra interpretación va a ser fragmentada. Por ejemplo, hace poco el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el problema de los peajes, ¿sí? De los peajes en la ciudad de Lima. Se interpuso un proceso de habeas corpus porque se estaba alegando que se estaba afectando la libertad de tránsito, de locomoción vehicular de las personas, porque me estaban obligando a pagar por ingresar o salir, ¿sí?, de la ciudad de Lima. Muy bien, el Tribunal Constitucional lo que señaló es declarar fundada esa habeas corpus por los siguientes motivos. Primero, sí, en efecto, se ha vulnerado el derecho a la libertad de tránsito, primero, de los pobladores, de los ciudadanos, de los peruanos de Puente Piedra, porque ellos para ingresar y salir de su propio distrito tenían que pagar un peaje. Es como que aquí le pongan un peaje a Víctor Larco. Y en segundo lugar, se le afectaba o lesionaba ese derecho fundamental a la libertad de tránsito, porque cuando se construyeron esos muros por ambos lados, afectaba el acceso de una persona de trasladarse de un lugar a otro. Y en relación a los demás peruanos, se afectaba el derecho a la libertad de tránsito en el sentido de nos obligan a pagar un peaje sin la existencia de vías alternas. Aquí el Tribunal Constitucional no solamente ha aplicado el artículo 62, sino otros artículos. Y aquí aquellos que defienden que el artículo 62, que señala que los contratos son vinculantes, los contratos tienen el carácter de contrato ley y vinculan a ambas partes y no pueden ser modificadas, correcto. Exactamente eso es lo que dice el artículo 62 de la Constitución. Pero si uno solamente se inicia y termina la interpretación en ese artículo, va a señalar, obviamente, que ese habeas corpus no procede. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se estaría pronunciando y estaría modificando las reglas de juego de ese contrato. Y hay la interpretación sistemática. Esto es que para entender el artículo 62 debemos empezar primero por el artículo primero de la Constitución, de ahí se inicia toda interpretación y se culmina en el artículo 62. Y entonces hemos señalado, por supuesto, que en la Constitución no hay nada absoluto. No puede haber un contrato absoluto, no hay ni siquiera un derecho absoluto, ni tampoco un poder absoluto. Si no hay derecho ni poder absoluto, menos un contrato absoluto. Está sujeto a limitaciones dadas por la Constitución, que son estas limitaciones, aquellas que están dentro de la Constitución explícitamente, o aquellas que no estando en la Constitución, pero sí pueden derivarse del principio de dignidad del ser humano y otros principios. Y entonces hemos señalado en esa causa que al no ser absoluto, tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites para contratar? Por ejemplo, que no se atente contra el orden público. Que se contrate con fines lícitos sin atentar contra el orden público, contra una ley, por ejemplo. Así como, por ejemplo, existe en la Constitución la propiedad. La propiedad, dice la Constitución, es inviolable. Por supuesto, es inviolable. Pero también dice la Constitución que se ejerce en función al bien común. La Constitución señala la libertad de crear empresa. Ustedes pueden formar una asociación, pueden formar una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Libertad de contractual y libertad de contratar con cualquier persona. Eso es lo que dice la Constitución, en efecto. Pero también dice que hay que contratar, libertad de empresa, libertad de industria, siempre y cuando no atente contra la salud, la seguridad pública y la moral del país. Ahí está el límite que dice la Constitución. Entonces, si la Constitución
establece límites, corresponde al Tribunal Constitucional, precisamente en una causa, señalar hasta dónde llega ese límite que restringe un derecho. Y aquí aparece la siguiente idea. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? En una sola palabra. Es el órgano de control. ¿Y qué controla? Controla los derechos cuando son afectados, controla a los poderes, ¿sí? Cuando hay conflicto entre poderes o cuando una ley contraviene la Constitución como Constitución orgánica. Es un órgano de control. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es, perdón, el Tribunal Constitucional? Un órgano de control. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Función pacificadora, solucionar los conflictos intersubjetivos, los conflictos entre los poderes. ¿Y a qué apunta el Tribunal Constitucional? ¿Para qué hace eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para buscar el equilibrio de las cosas. La parte del equilibrio, nosotros somos seres humanos y nosotros buscamos nuestro propio equilibrio emocional, nuestro equilibrio físico. Lo mismo hace el Tribunal Constitucional en sus fallos, buscar el equilibrio de las cosas. Por ejemplo, cuando se ha pronunciado sobre el problema de los peajes, lo que ha hecho el tribunal es buscar el equilibrio sociedad, mercado y Estado con ese fallo. Cuando soluciona un problema competencial, Ministerio Público con la Junta Nacional de Justicia, el Congreso con el Poder Judicial, busca el equilibrio y balance de poderes. Y cuando alguien transgrede mi derecho a caminar libremente, o me cierran mi local, interpongo un proceso de amparo, el tribunal lo que busca es el equilibrio de los derechos. Entonces, miren esa gran responsabilidad, y que por supuesto es una tarea que requiere bastante estudio. Podemos equivocarnos porque somos seres humanos, pero finalmente hay que decidir. Si acá hay 200 alumnos, habrán 200 opiniones. O se vota por mayoría, y si no hay acuerdo, hay alguien que tiene que decidir. Y en este caso sería un tribunal, o un tribunal jurisdiccional o un tribunal arbitral. Entonces siempre hay alguien que tiene que tomar una decisión en esta vida. Y lo que nos corresponde es acatar aquella decisión. Eso es dentro de un Estado constitucional y dentro de un Estado democrático. Asimismo, también el Tribunal Constitucional, por ejemplo, zanjó el problema de la cuestión de confianza, la denegatoria, ¿sí?, de la cuestión de confianza. Uno de los objetivos de un tribunal no es originar incertidumbre, sino tratar en la medida de lo posible, decir si esto es blanco o es negro. Cualquiera de las dos posiciones, con el objeto de buscar esa estabilidad, ¿sí?, y buscar esa seguridad jurídica que siempre tiene que estar presente en un Estado catalogado como Estado constitucional. Y ahí se señaló, pues, que no existe denegatoria fáctica. Eso está normado en la Constitución y corresponde al Congreso decidir si lo ha denegado o no. Porque así es el modelo de la Constitución. Y acá hay un punto importante que hay que tomar en cuenta en toda interpretación. ¿Cuál es el diseño o modelo de nuestra Constitución? Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con la Constitución del 93. Como estudiante, como egresado, en la década de los 90, yo estaba en contra de la Constitución del 93. Pero jóvenes, ya pasaron 30 años. Y la Constitución sigue. Y aunque no esté de acuerdo, yo tengo que respetar la Constitución porque son las reglas de juego. En un mundo, todos vivimos con normas religiosas, normas políticas, normas éticas, normas de trato social y la más sofisticada, normas jurídicas. Entonces tenemos que respetar las normas jurídicas porque son las reglas de juego en un país. Si no respetamos,
Vamos al caos, a la confusión. Las normas pueden ser injustas, cambiemos la norma, pues. Pero no podemos desacatar el cumplimiento de la norma sobre una sentencia. Por eso que lo que se trata es, con la interpretación, salvar un problema. Y si ya no se puede, como última ratio, modifiquemos la Constitución, pero de acuerdo a los términos que se encuentran en el texto constitucional. Y no más allá. Igualmente, cabe señalar, por ejemplo, hace poco se nos han pronunciado declarando infundada el habeas corpus del, en ese entonces, presidente Castillo, quien interpuso el habeas corpus porque, según él, había sido detenido indebidamente, después de su mensaje de ese 7 de diciembre del año 2022, que fue detenido arbitrariamente, y ojo, decía, y no se ha respetado lo que dice la Constitución. Pero jóvenes, si él el 7 de diciembre en un mensaje señaló que dejaba sin efecto la Constitución, dejaba sin efecto los poderes públicos y iba a gobernar por decreto leyes propios de un gobierno de facto. Imagínense, señala que no va a cumplir con la Constitución y cuando lo detienen exige que se cumpla con la Constitución. Entonces no tiene sentido. Por eso que obviamente es un golpe de Estado. No podemos decir no a medias, no podemos originar esa incertidumbre, o es golpe o no es golpe, y en consecuencia no había ninguna detención arbitraria. Asimismo, y esto va de la mano con el reconocimiento de los derechos. Fíjense ustedes, la Constitución tiene derechos constitucionales y aquellos que se encuentran en nuestro texto fundamental son derechos reconocidos explícitamente. Pero en un código constitucional no pueden estar todos los derechos que tenemos, es bien difícil. Hace 50 años no existía el Internet, y por eso que no estaba en la Constitución. Ahora existe el Internet, y ahora, sí, está en la Constitución, ha sido modificado a través de una reforma. Pero no es necesario modificar una Constitución para incorporar un derecho no reconocido en la Constitución, porque jóvenes, los derechos no los creamos nosotros. Los derechos existen porque corresponde a nuestra naturaleza intrínseca como seres humanos. Por ejemplo, un niño de 10 años ¿tiene el derecho a elegir a los gobernantes? No. Sí tiene ese derecho intrínsecamente, pero cuando cumpla 18 años, ahí va a poder ejercer su derecho. Nosotros no le estamos inventando el derecho, estamos reconociendo ese derecho que lo tiene intrínsecamente, pero a determinada edad o faceta de su vida va a ejercitar. Entonces, lo único que hace el tribunal o lo único que hacen los códigos es reconocer aquello que ya existe. Entonces, pero no solamente están aquellos derechos que se encuentran en la Constitución. Y jurisprudencialmente también se puede también reconocer derechos. Como por ejemplo el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho de acceso a la energía eléctrica. También el derecho al Internet, jurisprudencialmente. Y luego, meses después, el Congreso modificó la Constitución e incorporó este derecho. Así como también ha incorporado el Tribunal Constitucional el derecho a la democracia. Esto es que nosotros, nuestra coexistencia como seres humanos, le corresponde un marco para desenvolvernos, y ese marco o ese cuadro es la democracia. Y además porque también la Convención Americana de Derechos Humanos señala que debemos vivir en una sociedad democrática, y la Carta Interamericana de Derechos Humanos en su artículo primero señala el derecho a la democracia desde el punto de vista económico, social, político y social, y lo único que hemos hecho es reconocer aquello que ya está reconocido por los tratados. Así como también se ha reconocido el derecho a la identidad biológica en el caso del señor Morán. Por ejemplo, se declaró fundada su proceso de amparo, ¿sí?, porque los niños no tienen la culpa de la irresponsabilidad de los padres. ¿Por qué le vamos a darle mayor, le vamos a perjudicar más a esos niños? Una cosa es lo que actúen sus padres, pero aquí está el interés superior del niño. Se declaró fundada su demanda de habeas corpus, y además el tribunal exhortó al Congreso que haga una norma en la cual esos niños con el futuro puedan
tener el derecho a conocer quién fue su padre biológico. Porque en este caso en Morán fue un tema de reproducción asistida. El derecho a la identidad biológica, ¿no? Así como también, por ejemplo, se ha establecido en temas laborales, ¿sí? En temas laborales, que los despidos arbitrarios de una mujer embarazada, por ejemplo, hay que darle ahí un argumento más reforzado, ¿sí? En el sentido de que se le acabó fundada su demanda de amparo por despido arbitrario. Por supuesto, es una persona vulnerable. Pero también el Tribunal Constitucional, por primera vez en su historia, señaló que se pague por las remuneraciones devengadas. ¿Por qué? Porque decíamos, esta señora que ya fue torturada con un proceso, imagínense, se le queda fundada su amparo y tiene que iniciar un proceso laboral o un proceso jurisdiccional por sus remuneraciones. Entonces, otra tortura más. Estamos hablando de personas vulnerables, porque la Constitución Política establece que entre uno de sus deberes esenciales no solamente es el respeto o la plena vigencia de los derechos fundamentales como un deber esencial, sino también le da cierta especial protección a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Entonces, por ejemplo, eso creemos a nivel de los derechos fundamentales un dato importante. Porque vivimos en un mundo de normas y vivimos en un mundo de derechos y deberes. O sea, desde que ustedes compran un chicle, desde que compran una gaseosa, ya están haciendo un contrato verbal. Desde que ustedes pagan una movilidad o se trasladan en bus, están haciendo un contrato verbal. O sea, todos los días hacemos contratos. O sea, todos los días estamos inmersos en normas y en contratos y en derechos, ejerciendo sus derechos. Entonces el derecho es como si fuera nuestro oxígeno de la vida. Entonces, si esto es así, ¿cómo no? Que tenemos que también ver estos derechos sociales, derechos económicos, y que tienen incidencia en la vida y en la calidad de los seres humanos. También podemos señalar de la línea jurisprudencial, también el tema de la usura, por ejemplo. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra una ley que protege a los ciudadanos de la usura, pues, o sea, ese cobro excesivo de intereses. También el Tribunal Constitucional ha establecido que esta ley es constitucional en el sentido de que, por ejemplo, en el Perú, quien se encarga de la estabilidad monetaria y del crédito de las entidades financieras es el Banco Central de Reserva. El tribunal ha dicho exactamente, eso es lo que le responde. El Banco Central tiene ese poder monetario, se encargan de esa faceta del derecho, correcto. En el Perú, según la Constitución, hay libre competencia de intereses. Todos los bancos pueden poner sus intereses que crean pertinentes, libertad y competencia, pero nada es absoluto, ¿sí? Está limitado por el Banco Central de Reserva, quien debe limitar, ¿sí?, los intereses máximos. Hay un mínimo y un máximo. Lo que ha dicho la modificatoria establecía que cada 6 meses el Banco Central de Reserva tiene que ver ese tema, esos límites. Entonces, ahí no hay nada de inconstitucional en una economía nuestra. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, nuestra economía, según la Constitución, según nuestro modelo, es una economía social de mercado, que no me guste. Estoy diciendo, es una manera de expresarme, ¿eh? Si yo soy, por ejemplo, liberal, pero si la Constitución me dice que es un modelo de economía social de mercado, yo no puedo imponer mis ideas liberales de acuerdo a nuestro modelo diseño de la Constitución. Entonces, si ese es el modelo, el principio rector de ese modelo es la dignidad, es el principio nuclear de la Constitución económica. Entonces tenemos que, al momento de interpretar cualquier artículo del régimen económico, no se puede hacer de manera aislada, ¿sí? Y en ese caso, el problema de la usura, ese alto interés en contra de los consumidores, tiene que ser también visto en su momento, como se hizo por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, es un proceso gradual las interpretaciones que se quiere dar dentro de este modelo o diseño.
Y repito, pues, ¿se puede mejorar la Constitución? Por supuesto, a través de unas sentencias interpretativas o, finalmente, modificando o enmendando nuestra Constitución. Otro aspecto que habría que tomar en cuenta en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional es, como se dijo, la reelección inmediata de congresistas. ¿Sí? Algunos dicen, no, eso es inconstitucional, eso está en contra de la Constitución. Miren, nuestra Constitución establece la unicameralidad y ahora con la reforma, la bicameralidad. ¿Ambas son constitucionales? Por supuesto. Ambos son alternativas democráticas que el poder constituyente, originario o derivado, puede elegir. Los constituyentes del 93 eligieron la unicameralidad. Yo no estaba de acuerdo, pero así está el modelo. Y ahora la bicameralidad. Ambas son democráticas y son constitucionalmente lícitas y posibles. Lo mismo sucede con la reelección. Cualquier tipo de reelección, ya sea inmediata o la reelección pasado un periodo, bueno, corresponde al diseño, al modelo del Congreso. Y aquí nosotros no podemos imponer nada, porque eso es una atribución y una función del Congreso. Entonces creemos que ahí, sí, también respetando el espíritu y los valores de la Constitución, la prohibición de la reelección inmediata es una opción posible y válida. Y además esto responde también, y aquí hay que subrayar, que el Tribunal Constitucional es un poder más dentro de la pluralidad de poderes. Es decir, en una misma línea horizontal está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder del Tribunal Constitucional, poder de control, el poder de nombramiento de la Junta Nacional de Justicia, el poder monetario con el Banco Central de Reserva, el poder de supervisión de la actividad financiera a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, el poder persuasivo de la Defensoría del Pueblo, el poder fiscal a través del Ministerio Público, son poderes en un mismo plano, equidistantes. Ninguno de ellos está por encima del otro, ni el ejecutivo ni el legislativo. Entonces, lo que hacemos, lo que hace el Tribunal Constitucional es balancear y equilibrar los poderes en función a nuestro modelo o diseño, me guste o no me guste. Porque ese es nuestro modelo. O sea, no pretendemos. Miren, los derechos en la Constitución pueden estar o no estar en una Constitución. Se puede reconocer un derecho en la Constitución, pero eso no pasa con las funciones y atribuciones de los poderes del Estado. Las funciones y atribuciones no se pueden deducir. O están o no están en la Constitución o en la ley orgánica. Pero yo no puedo, vía interpretación, asignarle una función diferente. Ahí sí hay una regla rigurosa. Las atribuciones y funciones deben estar en la Constitución y o pueden ser desarrolladas en la ley orgánica. Pero no podemos no podemos deducir, crear una atribución o retirar una atribución, porque así está en la Constitución. Salvo que una ley infraconstitucional le asigne una función diferente a la Constitución. Por ejemplo, el Congreso expidió una ley creando el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. ¿Ya? Creó esa ley y dijo que este Consejo está formado por los siguientes poderes del Estado y colocaron al Tribunal Constitucional, que forma parte de este Consejo, para debatir, formular propuestas de reformas o políticas públicas. Entonces nosotros dijimos, carambas, una ley nos está dando una nueva tarea, pero si eso no está en la Constitución.
no está en la Constitución, ¿correcto? Por ejemplo ahí, claro, pero mientras esa ley sigue vigente, ahí está, pues, ¿no? Tenemos que cumplir hasta que alguien presente una acción de inconstitucionalidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos que cumplir esa ley, el Tribunal Constitucional, porque nosotros de oficio no podemos interponer un proceso de inconstitucionalidad. Si no, seríamos juez y parte. Entonces, a lo que vamos, jóvenes, es que hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, correcto, y en la medida de lo posible, ¿sí?, proponer reformas o cambios. Porque una cultura democrática, llámese una cultura constitucional, importa mucho, ¿sí?, la participación del ciudadano. Y es labor del Tribunal Constitucional y de todos los órganos tutelares intuitivos de formar ciudadanos integrales y democráticos. Y finalmente, el Tribunal Constitucional, jóvenes, decíamos, es un órgano de control. Sí, por supuesto. Es un órgano de control jurídico y político. Eso no hay que olvidarnos. No hay que tener miedo a la política en el buen sentido de la expresión, que significa participar, ¿sí?, en la organización de una sociedad, en la organización de un Estado. Y el Tribunal Constitucional participa con sus fallos. Porque como así señalaba el gran maestro Héctor Fix-Amudio o Peter Haber, hay un contenido político también en el Tribunal Constitucional, en el sentido de, por ejemplo, una de sus funciones, promover la integración social, promover el diálogo, promotor del diálogo público y democrático, protección de las personas en estado de vulnerabilidad, y además porque somos un país multicultural. Entonces, con mayor razón, la presencia, ¿sí?, del Tribunal Constitucional. Lo que pasa, si yo digo el Tribunal Constitucional es un órgano político, la gente se asusta. Pero ustedes no son la gente normal, en el sentido que ustedes están estudiando Derecho. Y lo que primero que tienen que hacer es conocer la terminología y las categorías jurídicas de una ciencia. Yo sí puedo aceptar que un periodista diga, el premier Andreasen ha dicho esto, pero si en el Perú no hay premier. Solo puedo aceptar de un periodista, pero lo que no puedo aceptar es de ustedes que me digan que Andreasen es premier. Él es un presidente del Consejo de Ministros según nuestro modelo. Entonces, a eso apunta también el manejo correcto de nuestro vocabulario. Entonces, el Tribunal Constitucional, según nuestro vocabulario jurídico constitucional, es un órgano de control jurídico y político. Y porque nosotros así nos debemos desarrollar. Porque a cada ciencia no solamente es importante su objeto de estudio para poder diferenciarlos de otra ciencia, sino también una ciencia es ciencia porque maneja su propia terminología o categorías propias de su ciencia. Y en el caso nuestra, son categorías jurídicas, constitucionales y políticas, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente al momento de interpretar, no corrernos a la política desde el punto de vista del derecho constitucional, sino también darnos el tiempo de hacer esa interpretación, y porque además nosotros debemos ser, como futuros abogados, sensibles a los cambios y sensibles a lo que significa la política, lo político en este contexto, en este mundo de angustias, pero también de oportunidades. Entonces, creemos que todo órgano constitucional, llámese jueces constitucionales del Poder Judicial o jueces del Tribunal Constitucional, todos ellos se les debe guardar el respeto a los jueces constitucionales del Poder Judicial también. Todos ellos contribuyen a la formación, porque no solamente es la Constitución a secas, sino la Constitución interpretada. ¿Por quién? Por todos nosotros. Todos tenemos esa libertad, y cuando exista algún problema, tenemos que ir a alguien que tenga que decidir. Y entonces corresponde a todos nosotros, no solamente la defensa de la Constitución, sino también promover los valores y principios de la Constitución, como señala el artículo 14 de nuestro texto constitucional, que indica expresa y tajantemente lo siguiente, ¿no?
el derecho a la enseñanza de la Constitución en todos los centros civiles y militares de todos los niveles. Entonces corresponde ese diálogo entre los estudiantes, entre los docentes aquí presentes y entre todas las autoridades que tienen esa gran labor de practicar lo que dice la Constitución. ¿Sí? Entonces, cuán importante es conocer los valores, los principios, los derechos que mandan de la Constitución. Y creemos que en este espacio, precisamente, participativo, vamos creando, vamos forjando y vamos dando identidad a la Constitución, identidad a nosotros, porque jóvenes, aquí si queremos hablar de identidad, como la gastronomía, también tenemos que buscar identidad con nuestra Constitución, ¿sí? Es la única forma, ¿no?, de poder alcanzar los valores de la Constitución. Nuestra Constitución dice, señala en varios artículos, bienestar general, bien común, ¿sí?, la persona como fin supremo. Esos son los valores y corresponde a cada caso, en una jurisprudencia, en una resolución de conflictos, de acuerdo a las circunstancias del caso, tratar de resolver en la medida de lo posible, buscando ese equilibrio de las cosas, ese equilibrio de justicia y libertad. Muchas gracias por su atención. Bien, invitamos al doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, profesor de Derecho Procesal Constitucional de esta Casa de Estudios, a que nos acompañe a la mesa de honor. Ya que hemos podido dialogar en torno al equilibrio de poderes, al equilibrio de fuerzas, vamos a darle ese mismo contexto en la dinámica del presente evento, y como nuestro expositor ha podido conversar alrededor de 45 minutos, también le cedemos 45 minutos a nuestros estimados panelistas, pero de acuerdo a un tiempo determinado de 15 minutos cada uno para que pueda existir ese equilibrio. En ese sentido, vamos a continuar con el doctor Mariano Cruz Lescano, profesor de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad César Vallejo, a fin de que pueda expresar sus comentarios y hacer un análisis en torno a la presente actividad académica y al tema el cual ustedes pueden ver en pantalla. Doctor Cruz. Muchas gracias. Gracias al magistrado Domínguez Haro por la deferencia de concurrir a esta casa de estudios, a nuestra rectora, por supuesto, y a nuestros apreciados docentes y, por cierto, a los estudiantes que expresan su interés por aquello que está directamente relacionado con la vida de cada uno. Cuando surge un conflicto de naturaleza política, lo primero que hace la comunidad toda es preguntarse, ¿y eso es constitucional? Y surgen las voces que sí, que no es constitucional, y surgen los conflictos que un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, debe resolver. Así que de lo que se ha querido ocupar hoy el doctor Domínguez Haro es de esa interpretación que hace el Tribunal Constitucional para resolver las situaciones y los conflictos sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué es interpretar? El profesor Zagrebelsky decía que interpretar es asignar sobre la base de un enunciado lingüístico, transitar desde los enunciados lingüísticos hasta un determinado contenido. O sea, partir del significante hacia el significado. O sea que toda cuestión de interpretación en general
tiene que ver con determinar el qué quiere decir de determinado enunciado. Y nosotros interpretamos en diversos ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Pero la interpretación que se hace en materia jurídica tiene una particular relevancia porque de lo que se trata es que partimos del enunciado para llegar a un contenido, pero ese contenido es una norma y es obligatoria. Eso hace una peculiaridad de la interpretación jurídica. Y la interpretación constitucional más aún participa de la naturaleza de la interpretación jurídica, pero tiene un componente que la particulariza. ¿Cuál es? Se parte de un precepto, de un enunciado lingüístico, para llegar a un contenido que nada menos es norma constitucional, que se encuentra en la cúspide de nuestro sistema jurídico. Y entonces se obtienen a partir de ahí normas que, como apreciaba el doctor Guastini, es necesario apreciar que para llegar a obtener una norma es indispensable la labor interpretativa. Es decir, a partir de un conjunto de enunciados que ustedes pueden apreciar en el texto constitucional, se llega, ¿sí?, se oscila hacia una norma, la norma realizada por el intérprete. Como decía el doctor Domínguez, todos podemos interpretar, pero la interpretación que tiene la posibilidad de imponerse hacia los demás, la que tiene carácter obligatorio, es la que surge de un órgano jurisdiccional. Y en la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, de los intérpretes de la Constitución, el nivel más alto corresponde al Tribunal Constitucional. No cabe ninguna duda de que las interpretaciones del Tribunal Constitucional han conducido desde hace 24 años ya a cambiar la configuración del sistema jurídico en su conjunto. Y esto es que el sistema jurídico se ha caracterizado en principio por un desdén de los preceptos constitucionales de hace unos 20 o 30 años, en los que se creía que los enunciados constitucionales no eran otra cosa que declaraciones líricas carentes de contenido, para oscilar al momento actual en el cual la Constitución es toda ella un contenedor de normas que tienen un carácter obligatorio, que pueden ser propuestas ante las autoridades y reclamadas, que su cumplimiento puede reclamarse. Para llegar ahí se ha debido hacer una importante labor de interpretación que, como bien se dice, ha estado a cargo de un tribunal constitucional. Los tribunales constitucionales tienen tendencias. El nuestro, el Tribunal Constitucional, ha tenido diversas conformaciones y en esas conformaciones ha adoptado sus decisiones a veces con una clara unanimidad. Y ha habido otros tribunales constitucionales que han tenido unas visiones bastante contrapuestas. Hemos visto conformaciones del Tribunal Constitucional claramente enfrentadas. Sería importante, y esta es una inquietud, determinar cómo se caracteriza el actual Tribunal Constitucional. Apreciamos desde fuera que el Tribunal Constitucional actual consigue unas mayorías apreciables, generalmente 5-2. Entonces no hay una tan gran confrontación. Pero ¿cómo se caracteriza este Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son, digamos, los valores que encuentra esenciales? Porque no es que el tribunal haya tenido de principio a fin una misma visión de las cosas. Han tenido diversas formas de comprender nuestra realidad. El profesor Wróblewski solía razonar diciendo: los tribunales constitucionales tienen una misión que consiste en interpretar los preceptos legales, los preceptos constitucionales, pero al llegar a esos preceptos constitucionales debemos apreciar que, uno, la labor interpretativa consistiría en tomar de ellos lo que fue la voluntad. Es el caso del antecedente norteamericano. Ahí para interpretar la Constitución se trataba de hallar la voluntad de los padres creadores, ¿no?, de los padres fundadores de la democracia en los Estados Unidos. Entonces, interpretar podría consistir, según esa tesis originalista, interpretar podría consistir en saber cuál es el sentido de la Constitución al tiempo de su formulación. De esa suerte, interpretar no sería más que una operación lógica deductiva. Ahí está el precepto, ahí está el significado, hay que desentrañarlo y hay que obtenerlo.
frente a esa concepción de lo que es interpretar, está la otra, una doctrina del árbol vivo, según la cual la Constitución debe actualizarse permanentemente. Y actualizar significa la posibilidad de atribuir en tiempo actual un sentido a ese precepto constitucional. Esta segunda visión significa una labor creativa, y el tribunal, al asumir una labor creativa que puede imponer sobre los demás, estaría creando derecho. Por cierto, son pocos los preceptos que casi no requieren una interpretación. Un conocido aforismo rezaba que no es necesario interpretar allí donde el enunciado es claro, pero en el 99% de los casos, los enunciados constitucionales requieren una interpretación, y arribamos por eso a una necesidad de la realización de una labor creativa del derecho. Por eso, y este es el final de mi alocución breve, de lo que se trata es de identificar cuando un tribunal realiza una labor creativa. Sabemos que los tribunales tienen diferentes composiciones. Teniéndolas, esas diferentes composiciones, la mayoría que se establece en el tribunal, la que finalmente expresa una voluntad al decidir las cuestiones que se le proponen, tiene una particular visión del mundo. Es posible caracterizarla desde fuera y desde dentro. Apreciaría saber desde dentro cómo ve el tribunal su posición, su particular visión del mundo, cómo es que enfrenta o acomete la labor de interpretar la Constitución, actualizar sus contenidos y resolver sus conflictos. No cabe duda de que el tribunal ha de asumir la solución de cuestiones jurídicas y políticas, pero siempre debe resolver las cuestiones políticas a partir de herramientas jurídicas. ¿Sí? A partir de herramientas jurídicas. De tal suerte que cuando se trate de abordar una particular solución que da el Tribunal Constitucional, no deberíamos enfrentarlo desde la perspectiva política, porque en perspectiva política siempre queremos que el tribunal tenga la solución que políticamente linda con lo nuestro, con nuestra visión política de las cosas. La labor del Tribunal Constitucional es la de resolver ese conflicto político a partir de herramientas jurídicas, y corresponde a los abogados, ¿sí?, estar de acuerdo o mantener una posición crítica con esas soluciones jurídicas al conflicto político tal como se ha presentado. Expreso nuevamente mi gratitud por la oportunidad de intervenir, mi gratitud por la deferencia de la presentación del señor magistrado Domínguez Haro, y sin duda mi felicitación a todos por el interés en participar de una cuestión tan importante. Muchas gracias. Es momento de escuchar el análisis y los comentarios de la profesora de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios, doctora Nadia Palomino Fernández, a quien recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Primero quiero agradecer y felicitar la presencia del doctor, nuestro invitado, el doctor Elder Domínguez Haro. Nos engalana esta mañana, esta tarde, con su presencia, con su disertación, con su conocimiento profundo del derecho constitucional que ha tenido a bien compartir con nosotros. También a nuestra rectora, la doctora Yanet Antalián, mi maestra, mi admiración, mi cariño siempre, doctora. A la mesa de tan dilectos colegas, a quien aprecio muchísimo, y a mis estudiantes. Todo el cariño de verdad para ustedes. Ya saben que estos espacios son para ustedes. Creamos estos espacios para ustedes y me alegra muchísimo ver sala llena y ver sus caras con todo el interés de aprender. La exposición del doctor Elder Domínguez esta mañana ha sido sumamente interesante. Yo quisiera empezar
con una frase del maestro argentino Jorge Luis Borges. Él nos dice que un libro tiene tantos autores como lectores. Para enfatizar lo que nos dijo el profesor Elder Domínguez y que también ha sido señalado por el doctor Mariano Cruz, la interpretación es una actividad omnipervasiva de cada uno de nosotros. Lo hacemos todos los días en nuestra actividad diaria. Efectivamente, el texto constitucional, con los 206 preceptos constitucionales, es interpretado por cada uno de nosotros cuando leemos, analizamos, revisamos el texto constitucional. Y ya que el maestro argentino nos dice que un libro tiene tantos autores como lectores, imagínense que la interpretación de la Constitución tenga 30 millones de interpretaciones diversas. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Por esta razón, la necesidad de tener un vocero oficial integrado por especialistas en derecho constitucional para que nos den lineamientos, guía, claras luces de la interpretación y poder unificar criterios sobre la interpretación. El texto constitucional, que tiene ya más de 30 años, la Constitución de 1993, con sus fallas en la génesis accidentada, es sumamente lograda por el desarrollo interpretativo del Tribunal Constitucional. Y esto me lleva a la reflexión de que en el siglo XX, como nos comentaba el doctor Elder, Hans Kelsen, cuando se propone en los primeros textos constitucionales en 1920 en Austria y en Checoslovaquia respectivamente, la creación de un órgano no era el órgano colegiado que tenemos el día de hoy. Originalmente el Tribunal Constitucional tenía una función que era la función de ser legislador negativo. ¿Qué significaba eso? Ser un legislador negativo, teníamos una ley, obviamente expedida por un órgano, el órgano legislativo, y el Tribunal Constitucional verificaba la coherencia interna con el principio de supremacía constitucional, de tal suerte que si esta norma contravenía estos lineamientos, pues era derogada del sistema. Así nace el Tribunal Constitucional. El origen buscaba defender y garantizar la supremacía del texto constitucional en el ordenamiento jurídico. Esto ha ido evolucionando. La Living Constitution, ¿no? Esta constitución viva, ha ido modificándose por necesidad, por el contexto, efectivamente por el contexto. Y de pronto que las divergencias y las controversias que surgen, en gran medida responden a la falta de, como diría el maestro argentino, nuevamente el profesor Pablo Lucas Verdú, nuestra falta de sentimiento constitucional. Esa identificación de los preceptos constitucionales, de los valores democráticos, que nos vuelven renuentes a no solamente el cumplimiento, sino incluso, yo sé que esto no ocurre aquí porque estoy en una sala de estudiantes de Derecho, pero sí en la población en su conjunto, a ser renuentes por una crisis de representatividad y de legitimación de las instituciones democráticas que nos hacen cuestionarlo. Entonces, cada vez que tenemos un proceso electoral a puertas, una de las premisas de los postulados suele ser: vamos a cambiar el texto constitucional. Esa suele ser una de las propuestas. Sin embargo, considero, ya comentaban, soy profesora de Derecho Constitucional, es mi especialidad. ¿Cuántos peruanos y peruanas realmente han tenido el tiempo, la reflexión de poder analizar el texto constitucional y la jurisprudencia obligatoria, como señalaba el doctor Domínguez, que han desarrollado el contenido esencial del texto constitucional? Entonces yo quería comentar esta reflexión muy breve sobre el origen del Tribunal Constitucional, un órgano jurídico, político, que desarrolla esta función de control, pero también de mediador social. Es un mediador de los fallos que expide. Y además tiene esta particularidad respecto a los precedentes constitucionales vinculantes, estos fallos que
tienen una suerte de efecto de ley, efecto erga omnes, atado al caso, por supuesto atado a los supuestos de hecho y de derecho que van con el caso, que es una característica del precedente constitucional vinculante, pero que nos han permitido resolver conflictos interpretativos en sede jurisdiccional. Llega aquí mi reflexión y algunas inquietudes que yo quisiera compartir con nuestro expositor. Porque cuando analicé la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con efectos doctorales, encontré lo que comentaba el doctor Mariano Cruz. Claro, la composición del tribunal, sin duda, va a tener una clara afectación en los fallos del tribunal. Para hacer un caso extrapolado de derecho comparado, vamos a extrapolar esta situación con el famoso caso Roe versus Wade respecto al aborto. ¿Correcto? Roe versus Wade por muchos años, por muchas décadas en los Estados Unidos, se consideraba constitucional el aborto en los Estados Unidos. Pero el año pasado, la Corte Suprema, que funge las funciones de Tribunal Constitucional allá, es el máximo órgano de interpretación, la Corte Suprema de los Estados Unidos nos ha dicho, este fallo ya no, lo que en inglés se denomina una figura de overruling o overruled, esta sentencia, este fallo ya no aplica más, lo vamos a cambiar y ahora cada estado es responsable de legalmente determinar si es legal o no en el estado, lo que causó una gran controversia. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Esto no solo ha pasado en los Estados Unidos. En el Tribunal Constitucional peruano ha sido una situación que también ha ocurrido. Un tribunal por mucho tiempo tenía una interpretación y luego cambiaba la composición del tribunal y esta postura, esta posición de interpretación también variaba. Entonces, mi pregunta aquí reflexiva y crítica, como siempre le pido a mis estudiantes, no solamente es analizar, sino que tenemos que reflexionar críticamente. ¿Cuáles son los alcances y límites de esa interpretación constitucional? Porque vemos en la práctica que sin duda tiene un claro impacto la composición del tribunal. El tribunal de hace 10 años resolvió de una forma y pues ahora la interpretación ha variado. Puede responder a muchos factores, uno de ellos el contexto, como bien señalaba el doctor Domínguez. El derecho al agua, el derecho al internet no eran necesarios hace 20 años. Pero a través de la mutación constitucional podemos incorporarlo dentro del bloque de constitucionalidad como parte de la Constitución. No es necesaria una reforma, bastaba con la jurisprudencia del TC. En este sentido, ¿cuáles vienen a ser los alcances y límites en la función, en la labor, que es una de las labores principales que ejerce el Tribunal Constitucional, como es la interpretación constitucional? El profesor Jorge Carpizo precisamente traía este libro que me gusta mucho. Él explora los límites del Tribunal Constitucional y dentro de la doctrina especializada él nos dice que pues tiene límites formales y límites materiales. Los formales que están en el propio texto constitucional, en las leyes de orden público, dentro del ordenamiento jurídico, toda la normativa limita la función de interpretación, no podría interpretar fuera de lo establecido por la propia Constitución. Y los límites materiales también, allí nosotros que somos el poder constituyente, como bien comentaba hoy el doctor Elder respecto a la bicameralidad y a este cambio que se ha producido en nuestro sistema democrático. Entonces, estos límites formales y materiales que propone el maestro mexicano Carpizo son suficientes en la labor del Tribunal Constitucional y su interpretación. Pregunta que dejo para que posteriormente nuestro invitado de honor pueda responder. Finalmente, yo quisiera llevar a la reflexión a todos y todas esta tarde respecto al rol de nuestra participación en democracia, que es vital. No basta con cuestionar las instituciones jurídico-políticas de nuestra sociedad, sino también involucrarnos y participar en ellas, sin ese temor, como bien señalaba el doctor Domínguez. Hablamos de política y no,
le ponemos un temor reverencial, y esto nos condena a lo que bien señalaba Platón en su libro La República hace más de 3000 años, que si no estamos 3 siglos antes de Cristo, si no estamos nosotros dispuestos a participar en política, entonces se nos condena a ser gobernados por personas inferiores. Y esta reflexión tan vigente después de tanto tiempo de Platón, invita a ustedes como jóvenes a involucrarse, primero conociendo, respetando las instituciones jurídico-políticas de la sociedad y, por supuesto, en primer lugar, jóvenes, nuestra Constitución. Muchas gracias. Muy bien, en este momento tenemos la tercera participación del pool de panelistas. Invitamos a realizar el análisis respectivo y los comentarios del caso al profesor de Derecho Procesal Constitucional de esta Casa de Estudios, doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, y lo recibimos con fuertes palmas. Qué alegría y un gran honor participar el día de hoy conjuntamente con nuestra rectora, nuestra universidad, César Vallejo, conjuntamente con el doctor Helder también, grandes amigos y profesores de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. A ellos mi gratitud, pero también un reconocimiento a los que han permitido que esta oportunidad exista en nuestra escuela, en nuestra universidad, la doctora Juliana Tirado, la doctora Milagritos, el doctor Alex, y que han permitido de alguna u otra forma estos minutos con ustedes. Y cómo no, a cada uno de ustedes, estudiantes, amigos, colegas que están presentes el día de hoy y que sin ustedes pues no sería un sinsentido realmente las ideas que uno pueda versar o pueda platicar en estos minutos. Mi gratitud a ustedes y muy buenos días. Respecto al tema que ha abordado el magistrado sobre interpretación constitucional, antes que desarrollar un tema doctrinario o jurisprudencial, vamos a recalcar o enfatizar en algunos mensajes claves, sobre todo como estudiantes de Derecho y, cómo no, también en la labor como docentes. El primer mensaje tiene que ver necesariamente en la comprensión de la Constitución política. Siempre les indicaba a los alumnos de Procesal Constitucional y también Constitucional en el hecho de que la Constitución política a nivel de concepto no puede ser primariosa. No puede tener el mismo concepto del cual de pronto por ahí, como un pequeño desliz, se nos enseña en los primeros ciclos como un conjunto de normas. La Constitución no es exclusivamente una norma suprema o exclusivamente, como siempre se ha mencionado, una carta magna. La Constitución tiene mucho más, y que bien lo ha hecho recordar nuestro magistrado como también nuestros colegas profesores. Un carácter dispositivo, un carácter dinámico, que realmente la Constitución, si aún perdura entre nosotros, es porque se ha sometido a una interpretación volitiva, cambiante, dinámica, histórica, y que ahí no solamente participan operadores jurídicos, participan de alguna u otra manera acciones y omisiones de los funcionarios, de nosotros también como ciudadanos. Mucho más que ello de ser dispositiva en su sentido volitivo, del cual podemos recurrir a los procesos constitucionales, a las instituciones para su ejecución, es que es también histórica. Las pautas que marca el Tribunal Constitucional o las altas cortes constitucionales fijan de alguna u otra manera la comprensión de impacto cultural constitucional en cada sociedad. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, de América Latina,
como bien recordaba el profesor Eduardo Galeano, de grandes brechas. Y es ahí donde en esas brechas tiene una gran responsabilidad nuestro Tribunal Constitucional de pronunciarse, de alcanzar esa justicia constitucional, no solamente de permitir algunas voces de estructura, sino sobre todo también de concretización. Porque es eso en realidad cuando hablamos de derecho constitucional, poder concretizar y viabilizar que aquellos derechos que tanto exigimos, que tanto reconocemos, tengan plataformas de efectividad antes que sean asuntos discursivos o sometidos a discursos instrumentalizados e ideologizados. Por otro tema, otro impacto que también nos ha traído estas reflexiones tiene que ver necesariamente con esta labor interpretativa. Y que bien lo ha recordado la doctora Nadia, ¿no? Nuestros límites formales, materiales, de alguna u otra modo, ¿están presentes? Claro que sí, ¿no? Tenemos un bloque de constitucionalidad del cual mucho se ha hablado, hasta cierto punto en algún sector de pronto se haya desconocido, pero que al fin y al cabo sirve como un parámetro. Y ese parámetro es muy importante porque no quiera decir que porque existe una labor interpretativa en su sentido positivo, creativo, no es que no tenga límites. No podemos atender o creer de que las interpretaciones de un tribunal constitucional o de los operadores jurídicos sea anárquico, porque eso realmente está proscripto, está prohibido. La anarquía de interpretativa no puede dar viabilidad para una interpretación o expansión normativa o inclusive de atribuir algunas funciones de las cuales no están establecidas en nuestra constitución política. Esto en razón a los impactos que tiene nuestra democracia, ¿no? Y que nuevamente recalco en la misma línea que mis colegas. El derecho constitucional como un fuerte lazo casi maternal con el poder político no puede ser ajeno a ningún estudiante de derecho ni abogado, ni mucho menos en calidad de ciudadano. El poder político no puede ser pasillos de poder sin ciudadanía. Si queremos una democracia que permita realmente fomentar valores democráticos, tenemos que participar de esto, deberes constitucionales. Si queremos que de alguna otra manera existan cánones legislativos respecto a los proyectos de ley, de alguna u otra manera que respondan a las necesidades sociales, tenemos que manifestarnos a través de organizaciones civiles, propuestas en las comisiones, y que hay canales presenciales, virtuales. No solamente las instituciones democráticas se tienen que atender por nosotros a razón de las críticas negativas. Al menos por cliché demos contenido a ese asunto, las críticas constructivas, haciendo cosas, participando cosas. Porque sí es posible, como diría John Austin, a través de las palabras se pueden hacer cosas, claro que sí. Y nuestra fuerza de organización y exclamación también tiene que ser para legitimar nuestras instituciones democráticas. Con este último punto, culmino con lo siguiente. Ustedes recordarán que hubo un hecho histórico bastante importante el año 87, a promediar, cuando se estaba redactando la Constitución norteamericana en Filadelfia. Hubo un tema bastante expectante para ese asunto, para ese entonces. Cuando ya habían culminado en la redacción, Benjamin Franklin estaba saliendo del edificio y una de las personas, de manera rauda, le increpa, le dice: ¿qué nos van a otorgar? Y Benjamin le cuenta: les vamos a entregar una república, pero eso sí, si lo saben conservar. Y eso es justamente lo que nos otorga la Constitución. Una república si lo sabemos conservar, ejerciendo nuestros derechos, nuestros deberes y, cómo no, nuestra identidad constitucional. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales reiteran su agradecimiento a la Universidad César Vallejo por habernos permitido realizar en forma coorganizada la presente actividad académica, que esperamos haya sido del agrado de ustedes.